y estamos arrancando con el mes de febrero, ya a punto, prácticamente en fechas de presentar la primer declaración correspondiente a este ejercicio 2025. Estamos hablando específicamente del mes de enero. Y pues será de mucho provecho, muy seguramente, todo lo que podamos comentar, todo lo que podamos aportar para su práctica profesional. Así que vamos a dar inicio. Para mí es un gusto, un placer poder estar aquí con todos ustedes. Agradezco a las prácticamente 100 personas que en este momento nos acompañan en plataforma. De igual manera, como siempre lo comentamos, pues gracias a CADEFI, gracias a ustedes como participantes, como miembros de esta comunidad, de esta membresía, pues que siguen teniendo buena recepción para los contenidos que les aportamos. Y bueno, pues mientras ustedes aquí no digan otra cosa, pues vamos a estar muy contentos y muy seguros de poderles compartir diversos temas de actualidad. Así que vamos a dar inicio. Nuevamente bienvenidos. Van a tener ahí en plataforma a la disposición su material de igual manera. Son 5 sesiones por lo menos. Así que pues también vamos a estar un poquito ahí ávidos de material. Ávidos de material de apoyo, material de estudio que pueda ser funcional. Y también por ahí a nivel de lo que es prácticamente material complementario, les vamos a estar compartiendo algunas cedulitas, algunos tipo papel de trabajo. ¿Por qué digo tipo papel de trabajo? Porque estos archivitos de Excel que les podemos compartir, más que pretender ser una calculadora, digo, es importante la automatización, es importante también abonarle y apostarle a la tecnología, eso por supuesto, pero también no olvidando o no dejando de lado la didáctica, que es uno de los objetivos de estas sesiones. Pues ponemos a su disposición este tipo de material para que lo vean más como una guía, ¿no? Una guía de cómo podría o cómo debería ir armando un papel de trabajo y no lo volteen tanto a ver como con una idea de que, ay, me va a dar una calculadora, ¿no? O algo así. No, no es la idea. De hecho, tampoco somos tan, va a sonar muy raro, ¿no? Pero no somos tan excelsos en Excel. Indudablemente, pues lo dominan, lo manejan mejor los chicos ahí en la oficina. Pero bueno, vamos a empezar. Ojalá lo que les podamos apoyar, lo que les podamos aportar, les sea de mucha utilidad. Vamos a empezar, vamos a ubicarnos en el título cuarto, Ley de Impuestos sobre la Renta, capítulo segundo. Y en este capítulo segundo vámonos a la sección 1. Vamos a revisar lo que algunos mal llaman régimen general de personas físicas. Hay que decirlo, estimados, no existe, no tenemos un régimen general de personas físicas. A diferencia de las personas morales, lo que tenemos es un régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Estamos? Para que le vayamos llamando a las cosas por su nombre. Sección primera, capítulo segundo, título cuarto, Ley del Impuesto sobre la Renta, régimen de las actividades empresariales y profesionales. ¿Listo? Vamos a las disposiciones generales, específicamente el artículo 90. Es muy curioso porque dentro del título cuarto no tenemos como tal un apartado, algún capítulo o sección que refiera a disposiciones generales. Tenemos algo así, vamos a llamarlo y pueden checarlo en su ley, tenemos algo así como artículos sueltos. Por lo menos del artículo 90 al artículo 93, pues son como artículos que están ahí volando en el limbo. Van a notar que no lo tenemos como parte de un apartado de disposiciones generales, a diferencia del título segundo. Si ustedes recuerdan, en el título segundo, donde se da el tratamiento de las personas morales, van a encontrar que sí tenemos una sección o apartado que trata de las disposiciones generales. De hecho, es el título primero. ¿Sí? Aquí no, aquí tenemos sueltos 3 artículos, artículo 90, artículo 91, 92 y 93. ¿Sí? El artículo 90 específicamente me dice en qué casos las personas físicas van a pagar impuestos sobre la renta. No hay que rebuscarle, no hay que rascarle mucho. Basta con que se actualice
aquella hipótesis donde la persona física obtenga ingresos y por el simple hecho de obtener ingresos tendrá la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces estamos siendo desde el inicio muy puntuales, ¿eh? La ley del impuesto sobre la renta no grava utilidades, no grava rentas, al menos no de inicio, ¿no? Porque podríamos decir, contador, es que al final del día determinamos un resultado fiscal, una utilidad fiscal, una utilidad gravable, entonces realmente no me está gravando como tal el ingreso bruto. Puede haber algo de cierto en eso, sin embargo también recordemos que esto más bien viene como parte de una dinámica o una mecánica de procedimiento de cálculo. Mayoritariamente, siempre que vemos algún régimen, algún apartado, alguna sección dentro de la ley, va a haber como una confronta natural entre lo que son ingresos, costos y gastos, que dicho de manera técnica para efecto de lo que es el tema fiscal, pues estaríamos hablando de confrontar ingresos contra deducciones autorizadas. Sin embargo, quiero ser muy puntual señalando que lo que es objeto de gravamen es la mera obtención de ingresos. Y estos ingresos pueden ser de diversa índole, ¿sí? Pueden ser en efectivo, pueden ser en bienes, devengado, en crédito. Me dice, por ejemplo, en el caso de en servicios, pues únicamente en aquellos casos que señale la propia ley del impuesto sobre la renta y específicamente en el tema de lo devengado, pues únicamente cuando así lo refiera el presente título cuarto. ¿Sí? Tampoco es que el artículo 90 se complique, ¿eh? Porque también el artículo 90 termina diciéndonos, bueno, por si se fuera, se nos escapara alguno, ingresos de cualquier otro tipo. ¿Listo? Vamos a ver que habitualmente no siempre hay excepciones y lo vamos a ir viendo de a poco conforme avancemos en este diplomado, pero vamos a ver que mayoritariamente tenemos esta idea del flujo, ¿no? O sea que son los ingresos efectivamente percibidos y los gastos, las deducciones, en este caso efectivamente erogadas. Es decir, efecto fiscal al cobro de los ingresos y efecto fiscal al pago de lo que son las deducciones. ¿Sí? Del mismo modo, el artículo 90 señala cierto tipo de ingresos que no son objeto de la ley. O sea que la ley no los va a considerar ingresos. Y básicamente el cúmulo de lo que contempla el artículo 90 tiene que ver con rendimientos de bienes que hayan sido entregados bajo la figura del fideicomiso y que como tal estén destinados a algún fin científico, político, religioso, tema de enseñanza, asistencia, beneficencia, financiamiento educativo hasta nivel licenciatura, siempre que se cuente con autorización, con registro de validez oficial. Y bueno, básicamente eso encontramos en el artículo 90. El 91 es el que nos habla de la discrepancia fiscal, pero eso lo abordaremos en algún otro momento, ya que vayamos un poquito más avanzados con el tema del diplomado. ¿Listo? Dentro de estos artículos sueltos, también es de vital importancia ubicar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Miren, artículo 90 me habla de disposiciones generales. Artículo 91 de la figura de la discrepancia fiscal. Artículo 92 en lo genérico me habla de lo que es la copropiedad y la sociedad conyugal. Y el artículo 93 me habla de la figura de aquellos ingresos por los que no se tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Obviamente de este listado que hacemos va a destacar el artículo 93. ¿Por qué? Pues porque ahí van a estar contenidos todos los ingresos afectos al título cuarto. Hay que ser claros en ese aspecto. Título cuarto, recuerden que este título contiene todo lo que refiere
al tratamiento de personas físicas, ¿vale? Y pues ahí están todos los llamados o mal llamados exentos. Artículo 93, vamos a tener ingresos exentos para efecto de salarios, para efecto de actividades empresariales, para efecto de ingresos por enajenación y por adquisición de bienes, ¿sí? En fin. Eso también de a poco, conforme vayamos avanzando en los diversos regímenes, lo vamos a ir revisando, ¿sí? Ahorita, en esta primera sesión, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, específicamente en la sección primera del capítulo segundo del título cuarto, régimen de actividad empresarial y profesional. Hasta este punto, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que ya tenemos una certeza? Que la ley grava la obtención de ingresos. En esa tesitura, dependiendo de la actividad económica que a mí me permita obtener ingresos, en virtud de eso será el régimen en el que a mí me corresponde tributar. ¿Sí? Aquí quizá un primer buscapié, una primera pregunta que podríamos indicar sería, contador, ¿este régimen es de carácter obligatorio o es de carácter optativo? El artículo 100 me dice que están obligadas. No le cacho el podrán optar, ¿eh? No le cacho el podrán, no le cacho la palabra opción. El artículo 100 a rajatabla dice están obligadas al pago del impuesto conforme a este apartado, conforme a esta sección, las personas físicas que obtengan o perciban ingresos que deriven de la realización de cierto tipo de actividades. Específicamente estamos ubicando dos tipos de actividades: la actividad empresarial y la actividad profesional. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero ya no está a discusión. Ya lo dejamos claro y si no lo volvemos a repetir, la ley grava la obtención de ingresos, no tal cual rentas, utilidades. Por supuesto, no se me vayan a ir con el tren del mame en el sentido de que se grave la emisión de CFDIs. O sea, imagínense, actualizaría una hipótesis de obtención de ingresos únicamente por emitir un CFDI. ¿Qué tal que era un CFDI que no tendría que haberse emitido, ¿no? O qué tal que se me duplicó, o qué tal que era una prueba y se me olvidó cancelar. Digo, de a poco vamos a entrar también a ese tema, ¿no? Pero no nos vayamos con esa idea, no nos vayamos con esa finta. Sí, hay que dejarlo muy claro desde el inicio. Hay un artículo 63 en el Código Fiscal de la Federación que me indica que la autoridad da por bueno, da por sentado todo aquello que yo dejé dicho en el momento o a la hora que emití un comprobante fiscal. Digo, eso tiene arreglo, ¿no? Aquí tendremos que voltear a ver, tendremos que echar mano de figuras como lo son políticas de facturación, procedimientos, todo aquello que le pueda abonar al control interno. ¿Sí? Pero vuelvo al mismo punto y a lo mejor van a decir, es muy insistente, pero es que sí quiero que se te quede grabado en el subconsciente y que de a poco perpetre en el inconsciente. La ley de renta lo que grava es la obtención de ingresos. Y para eso llevarlo a buen puerto, pues hay que facturar correctamente. No seas como todos los empresarios, como todos los contadores, como todos los asesores y que dejen ahí en un segundo plano, en un segundo término, el proceso de facturación. ¿Sí? Entonces grava la obtención de ingresos y las personas físicas que obtengan ingresos que deriven de actividad empresarial o de actividad profesional estarán obligadas al pago del impuesto conforme a esta sección. Y pues vamos a desmenuzarlo de a poco. Si yo soy una persona física que la actividad económica que realiza se identifica con una actividad empresarial, en estricto sentido, este sería el régimen que me corresponde.
Si soy una persona física que presta servicios, estos servicios se identifican como parte de una actividad o de un servicio profesional. De igual manera, este sería el régimen que a mí me correspondería. Y no falta la tercera pregunta en cuestión. Contador, ¿qué pasa si yo por un lado tengo un negocio, pero además del negocio me dedico a prestar cierto tipo de servicios? O sea, le estoy diciendo que tanto tengo actividad empresarial como tengo actividad profesional. Bueno, lo que derive de una combinación de ambas actividades, pues por supuesto también va a tener cabida dentro de este régimen. Este régimen es obligatorio. De hecho, les voy a dar un spoiler. Para que todos estemos en la misma línea, no nos vayamos a confundir. Estamos en el título cuarto de la ley de renta y en este punto te puedo decir, te puedo asegurar que el único régimen de carácter optativo, pero digo independientemente que sea optativo, está sujeto a cumplir los requisitos que se imponen para poder tributar en él. Pero lo hacemos saber, ¿no? Digo, ahorita que vamos empezando el diplomado de personas físicas, todos los regímenes, el único régimen de carácter optativo actualmente en el título cuarto es el régimen simplificado de confianza. Si de pronto yo tuviera actividad empresarial y actividad profesional y cumplo los requisitos del reciclo, me puedo ir a pedir posada al reciclo. Puedo aplicar para dicho régimen, ¿sí? Pero si yo no volteara a ver ningún tipo de opción, la realidad es que lo que a mí me correspondería aplicar, pues es el tratamiento que estamos volteando a ver en esta sección primera del capítulo segundo, título cuarto, actividad empresarial y profesional. No olvidando que también tiene cabida el arrendamiento, ¿no? Sin embargo, ya viéndolo fuera del reciclo, la figura del arrendamiento y específicamente de bienes inmuebles está contemplada de igual manera en otro régimen de arrendamiento de inmuebles, ¿no? Otorgar el uso o goce temporal de un bien inmueble. Y eso lo vamos a ver en sesiones más adelante. ¿Listo? A esto vendría una segunda pregunta. ¿Qué pasa con los residentes en el extranjero que, siendo personas físicas, realizan aquí en nuestro territorio este tipo de actividad? Bueno, la respuesta es simple. Si este tipo de actividades se llevan a cabo en México por parte de un residente en el extranjero, en la medida que este residente en el extranjero tenga uno o varios establecimientos permanentes en nuestro territorio, pues tendrá que tributar conforme a este régimen, ¿sí? Estamos hablando específicamente de persona física. Persona física del extranjero que ostente un establecimiento o varios establecimientos aquí en México a través de los cuales realice actividades empresariales o preste servicios profesionales por los ingresos que sean atribuibles a esos establecimientos, tendrá que cumplir sus obligaciones en materia de impuestos sobre la renta conforme a este régimen. ¿Sí? Recordando que de entrada, y ahí como parte de otro spoiler, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente nunca de los nunca tendrían la opción de poder aplicar para el reciclo. ¿Estamos? Genial, contador. Me parece perfecto, me parece incluso perverso, pero ¿me podría explicar algo más profundo? ¿Qué debo entender por actividad empresarial y qué debo entender por actividad profesional? ¿Cómo sé que los ingresos que yo obtengo o los ingresos que yo me procuro derivan de este tipo de actividades? En ese sentido, tenemos el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tenemos dos fracciones. La fracción primera tiene que ver específicamente con la figura de la actividad empresarial, ¿sí?
¿Cómo sé que la actividad económica que yo realizo deriva o proviene de una actividad empresarial? Siempre que se trate de alguna actividad que tenga que ver con comercio, que tenga que ver con industria o con cualquier actividad que derive del sector primario. Es decir, estamos hablando de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o de silvicultura. ¿Sí? Si yo me dedico a realizar cualquier tipo de acto de comercio, si yo tengo una industria en la cual yo produzca, yo fabrique, yo manufacture un producto para finalmente venderlo, enajenarlo, comercializarlo, si yo realizo alguna de las actividades que se identifican con la figura del sector primario, invariablemente estaríamos hablando de una actividad empresarial. ¿Listo? Y cuando hablamos de una actividad profesional, propiamente la prestación de un servicio profesional, hablamos de un servicio que tiene específicamente dos características a saber. Es de tipo personal y ese servicio se presta en carácter de independiente. ¿Listo? Se entiende que los ingresos se obtienen en su totalidad por las personas que realicen la actividad empresarial o que presten como tal un servicio profesional. ¿Listo? Nótese que en esta fracción segunda, y la tienen ahí en pantalla, cuando habla de prestación de servicio profesional, nunca, y subrayenle ahí por favor, nunca hace alusión a un título o a una cédula profesional. No sé si les ha llegado a pasar que luego por añadidura incluimos situaciones que no están establecidas o que no están previstas en la propia ley. ¿Sí? Básicamente, estas son las actividades empresariales: comercio, industria, sector primario. Miren, si aún así yo tuviera por ahí la duda, el inconveniente es que fíjese que yo he escuchado mucho este conjunto de palabras que hablan de un servicio que pueda tener característica de actividad empresarial. Bueno, al respecto tenemos también dos artículos que sería bueno que tomaran nota de ello, independientemente de que está en el material, pero para que lo tengan ahí a la mano, para que los puedan consultar muy frecuentemente. Estoy hablando primeramente del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, donde nos complementa qué debemos entender por actividad empresarial. Y muy puntualmente también estoy hablando del artículo 75, artículo 75 del Código de Comercio. ¿Sí? Para que podamos clarificar, para que tengamos la certeza de cuándo alguna actividad económica o inclusive la prestación de cierto tipo de servicios tengan como tal la naturaleza de actividad empresarial. ¿Listo? Entonces, pues ahí se pueden echar un clavadito a revisar esos fundamentos que les estamos compartiendo o también a revisar a cabalidad el material de apoyo o material de estudio. Como último apunte, y esto deriva del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, para efecto fiscal, y ojo con esto, estimados, se va a considerar empresa a la persona física o moral que realice las actividades a que refiere este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? No hay que darle ese mote erróneo, ¿no? De pronto hablamos de personas y creemos que al decir empresas, pues únicamente referimos a personas jurídicas o a personas morales. Al menos para efecto de lo fiscal, hablar de empresas puede llevar junto con pegado
este tema de las personas físicas por el simple hecho de realizar este tipo de actividad. Esto de pronto resulta muy funcional al momento de tener algún tipo de controversia, por ejemplo, en materia de IVA, en la ley del IVA. Vamos con la actividad profesional. Ya habíamos hablado de dos características muy puntuales. Esta prestación de servicios debe tener el carácter de personal y debe efectuarse de manera independiente. Obviamente tiene que derivar una remuneración, ¿no? Tiene que haber un cobro. Si no, pues no lo podremos entender como ingreso. Y aquí podremos incluir algunos ejemplos, ¿no? Para tener claro cuando hablamos de una actividad profesional. Podemos considerar al médico, al abogado, al contador, al nutriólogo, al psicólogo. Hay algo que tienen en común todos ellos, sin embargo no quisiera que fuera una situación de confusión. ¿Qué es lo que tienen en común estos ejemplos que les he puesto? Que estamos hablando de profesionistas. Estamos hablando de actividades o servicios por los cuales se requiere contar con un título profesional, que no está mal. Al punto que quiero llegar, y ahí sí quiero que seamos muy puntuales y que ustedes sean muy reflexivos, es que el artículo 100 en esta fracción segunda nunca me está hablando de ningún título profesional ni de ninguna cédula profesional. A veces ese adjetivo lo relacionamos únicamente porque leemos actividad o servicio profesional y rápidamente, mira, profesional, entonces es profesionista, ¿no? Pero no tiene nada que ver. La característica que debe cumplir alguien que obtiene este tipo de ingresos es que ese servicio que preste lo haga de manera personal y que además lo haga en carácter de independiente. ¿Qué debo entender por independiente? Pues que no es un subordinado. Un contador no es el empleado de su cliente, ¿sí? Un abogado tampoco es empleado de su cliente. Un trabajador, un obrero, un trabajador de confianza, áreas administrativas, operativas, pues no podría hablar de clientes. Él tendría que hablar de un patrón, de un empleador. ¿Listo? Ahora, no sé si por aquí tenga que ver el tema de la confusión. Cuando surge el régimen de incorporación fiscal, estamos hablando de la reforma del 2014, ya prácticamente pues más de 10 años de distancia, ya con un RIF desvaneciéndose o erosionándose. Uno de los requisitos para poder aplicar en ese régimen de opción, porque además hay que decir que el RIF, régimen de incorporación fiscal, también era un régimen de opción, que ahora el que ha venido a ocupar su lugar pues es el régimen simplificado de confianza. Muy específicamente en su momento el artículo 111 sí señalaba que para poder tributar en el RIF podía hacerlo cualquier persona que prestara servicios, pero que para efecto de esa prestación de servicios no tuviera que ver con actividades que requirieran título o cédula profesional. Pero esa era una situación contemplada únicamente en el artículo 111 y como una característica muy puntual, de tal manera que se pudiera tributar en el RIF. ¿Vale? Por lo que hace al régimen de actividad empresarial y profesional, estimados, nunca se hace mención de que para que yo realice actividades profesionales deba ostentar algún título o alguna cédula profesional. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo sigo estudiando la licenciatura. ¿Listo? Y que a la par de que estoy terminando la carrera de contaduría, empiezo a ofrecer servicios que tengan que ver con trámites